tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy día acompañándonos. Una de las ventajas del confinamiento y de lo que estamos viviendo es la posibilidad de conversar de manera virtual sobre los grandes retos que tenemos desde las distintas posiciones que estamos ocupando. Y hoy día vamos a hablar en particular sobre los retos que tiene aquel que está trabajando los temas de gestión humana, manejo de personal, colaboradores y muchos temas alrededor de esto. Entonces quisiera empezar este webinar saludando y agradeciendo la presencia de nuestros panelistas. Si pudiéramos entrar en pantalla para poder iniciarlo, empezaría presentando a Sandra Bianco. Sandra Bianco es directora de Talento y Cultura del BBVA y es también exalumna de la universidad. Tenemos también con nosotros a Abel García, que es director de Recursos Humanos de Barrick y profesor de nuestra maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas. Y en tercer lugar tenemos también a Gabriel Arroyo. Él es el gerente de gestión humana de la red de clínicas AUNA. Tenemos en realidad un panel muy interesante porque vamos a poder reflexionar sobre todas estas prácticas de talento y gestión humana desde la perspectiva de un banco, desde la perspectiva de una red de clínicas y también desde la perspectiva de las industrias extractivas y en particular la minería. Creo en este sentido que vamos a poder aprender mucho y los invito a todos a que puedan hacer comentarios o preguntas en el chat. Yo voy a estar atenta a los comentarios de ustedes para poder trasladarlos a los panelistas en el momento en que toquemos ciertos temas relevantes. Empezaría entonces por pedirles a los tres que nos pongan un poco en situación. Los tres sectores tienen una característica particular. Los tres sectores están en este momento en operación, unos en mayor grado que otro, pero los tres están en operación. Entonces quería invitar en primer lugar a Sandra para que nos cuente cómo ha sido esta época difícil en estado de emergencia, con confinamiento, para el BBVA y los retos que desde su área ha tenido que afrontar principalmente en temas de seguridad y salud de los colaboradores que han estado en primera línea en todo momento desde el banco. Adelante. Bueno, buenas tardes primero, Elsa, Gabriel, Abel y bueno, todas las personas que nos están invitando hoy en la tarde. Muy buenas tardes. Y bueno, definitivamente, como tú dices, ¿no? Lo particular de nuestros segmentos y nuestros sectores que hemos continuado nuestras operaciones en una pandemia, en una necesidad donde nuestros colaboradores tienen que asistir a trabajar, ¿no? En el caso de BBVA, hemos mantenido abiertas las oficinas y te diría que lo principal es hemos tomado decisiones bajo un propósito. O sea, toda decisión que hemos tomado ha sido, primero, la salud y la seguridad de los trabajadores, de los empleados de BBVA. Sobre eso se han tomado las decisiones y te diría que lo primero, o sea, ya vamos 10 semanas en cuarentena, se podría decir, y desde el primer día hasta hoy, te diría que esto ha sido muy dinámico por todos los acontecimientos que han ido cambiando, por toda la agilidad y la flexibilidad de nosotros desde Talento y Cultura de responder a todos los cambios que se van haciendo desde el gobierno, la regulación, desde la adquisición de nuevas cosas de seguridad, nuevos accesorios para los colaboradores, ¿no? Resaltar y reflexionar también que antes la necesidad básica de la respiración, la salud, la alimentación, era una necesidad que ya estaba por hecha, ¿no? Y hoy por hoy hemos regresado a preocuparnos por eso, ¿no? Entonces, te diría que desde el momento de inicio ha sido todo un constante trabajo justamente en el tema de prever la salud, desde que se cumplan los protocolos, que se cumplan la adquirencia de los accesorios de mascarillas, de geles en todas las oficinas, que todas las oficinas se cumplan los protocolos, desde ahora las tomas de temperatura, hoy por hoy ya las tomas de prueba, que ya nosotros ya hemos iniciado tomas de pruebas para nuestros colaboradores, desde habilitar todo un call center de médicos para hacer seguimiento a nuestros colaboradores,
si tienen síntomas, no tienen síntomas, si tienes relación con algún caso positivo, empezar a hacer ese seguimiento, desde también de un día a otro activar 25 buses para poder trasladar a los colaboradores en sus rutas, porque no había movilidad, habían restricciones. Entonces ha sido toda una dinámica, te diría, de muchos cambios, de mucha flexibilidad, y al final, como te decía, el mismo objetivo, ¿no? ¿Cómo aseguramos la salud de nuestros trabajadores para que cuando se despierten y tengan que ir a las oficinas, realmente estén seguros de trabajar y que se sientan seguros, ¿no? Que es lo más importante. Gracias, Sandra, gracias. Tratemos de imaginarnos ahora lo que es esto en un sector donde tenemos una red de clínicas, también un sector bastante candente. Le pediría a Gabriel si nos puede comentar un poco, como ha hecho Sandra, cómo ha vivido esta etapa y sobre todo poner un poco de énfasis en el tema de seguridad y salud, que son los retos que estamos como organizaciones ahora todos afrontando, ¿no? Adelante, Gabriel. Hola Elsa, a ver Sandra, buenas tardes también con todos. Sí, definitivamente esta viene siendo una temporada bastante intensa de arduo trabajo. Estamos en una línea que tiene los reflectores encima y que además tiene pues una gran responsabilidad de cuidar la salud de los peruanos, ¿no? Con 4 clínicas operando en Lima, una que se abrió casi que la segunda semana de abril, y 2 clínicas en provincia que tienen obviamente el mayor frente en cuestión de salud, en el norte, en Piura, y en Arequipa. Nos hemos enfrentado pues a un reto enorme, ¿no? Y obviamente estamos tratando y haciendo todo lo que está en nuestras manos por dar la talla para lo que la sociedad nos necesita. Siempre nuestro propósito ha sido transformar la experiencia en salud en el Perú, en la región, y creo que es algo en lo que esta crisis también nos ha dado una oportunidad, ¿no? Como comentaba Sandra, nosotros hemos redoblado nuestros esfuerzos en seguridad y salud de nuestra gente. De hecho, obviamente, por estar en un sector bastante normado, ya teníamos buena base de haber trabajado este frente, y lo que nos ha tocado hacer, pues obviamente, si ya lo veníamos haciendo bien, hacerlo mejor, no escatimar en recursos y asegurarnos de que nuestra gente, que además tiene contacto directo con los pacientes COVID y con su tratamiento, se sienta lo más segura, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Además, yo creo que un elemento bastante importante que ha fortalecido nuestro día a día es que nosotros ya también veníamos de haber trabajado una buena base fortaleciendo nuestra tecnología, nuestra capacidad tecnológica, con lo cual, algo que no suele ser común a veces en el sector salud, eso nos ha permitido que empezando este estado de emergencia, nuestras labores, tanto administrativas como asistenciales para los profesionales de salud, continúen a un ritmo casi que normal o inclusive acelerado, más de lo normal, y que nuestras redes de soporte para la gente, pensando también en el rol que tenemos los profesionales de gestión humana, se mantenga firme. Yo creo que esta pandemia, este estado de emergencia, además de poner a los profesionales de salud en la primera línea, pone a los profesionales de gestión humana en una primera línea importantísima de salvaguardar y de hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos por cuidar a nuestra gente más que nunca. Es una oportunidad para que los negocios en general, salud y no salud, refuercen este principio de que las compañías no existen para proporcionar beneficios a sus accionistas, ¿no? Sino también para todos sus stakeholders, para los colaboradores, para la sociedad, para la comunidad y para toda la gente que finalmente se ve impactada. Así que ese es un reto que hemos tomado con mucho ahínco y que gracias a Dios seguimos en la línea, al frente, y con la misma energía que el día 16 de marzo. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Abel, compártenos un poco cómo ha vivido la minera Barrick este proceso. Gracias, Sandra, Gabriel, un gusto compartir con ustedes este panel. Bueno, en Barrick, como minería, tenemos una fuerte cultura de seguridad. Nuestro lema de seguridad es todos de regreso a casa sanos y salvos todos los días.
Y creo que esa cultura de seguridad nos ha ayudado muchísimo. Justamente cuando empezamos a tener información no era todavía pandemia, pero sí ya de COVID-19, a mediados de febrero nosotros empezamos una capacitación a nuestro personal en temas de prevención de COVID, con la información que teníamos en ese momento, ¿no? A través de nuestra área de salud. Recuerdo nuestro primer comunicado de prevención ante el COVID, ya después de las charlas, o sea, fue el segundo, el 12 de marzo, antes de cualquier cuarentena. De alguna u otra manera ya teníamos una alerta, pero obviamente creo que nadie dimensionó el tamaño de lo que iba a venir. Sin embargo, creo que la cultura de seguridad ha sido súper importante para poder aplicar mucho sentido de urgencia en la prevención. Y yo creo que había un mensaje muy importante de credibilidad hacia nuestros equipos, y era con lo que nos autorizó el gobierno de mantener una operación mínima necesaria en la minería en la primera etapa, era poder decirle a la gente que estaba en la mina, acá en la mina estamos seguros. Ese fue un punto clave. Acá en la mina estamos aislados, estamos seguros, y si tu familia necesita algo, avísanos y vemos cómo nos ayudamos. Y la verdad es que esa fue una premisa clave, dio mucha tranquilidad en la interna a la persona que tenía que estar en la mina, dio mucha también soporte y tranquilidad para las familias de estas personas, y en general también armamos muy rápido todo el tema remoto, ¿no? De ahí vino el primer protocolo, después ya el segundo protocolo ya con las nuevas normas que se dieron para minería, pero creo que ha puesto a prueba justamente eso, ¿no? Una cultura de seguridad que teníamos una base muy sólida, y sobre la cual se ha construido de forma muy rápida lo que hoy tenemos para el plan de vigilancia COVID, ¿no? Gracias. He escuchado yo a algunas organizaciones que han estado en primera línea que una de las prácticas interesantes que han tenido en la línea de la prevención es tener como equipos de reserva, esperando a contingencias con los colaboradores que estaban atendiendo y que podían ser contagiados. Lo he escuchado en banca y lo he escuchado en algunos otros sectores. ¿Alguno de los tres quisiera comentar cómo ha sido esta realidad de tener como práctica equipos de reserva para entrar cuando se produce contagio? ¿Alguno ha tenido la experiencia de implementar este tipo de prácticas? Bueno, en nuestro caso en particular, a lo que nosotros nos ayudó mucho también es que un primer mensaje y una primera acción que hicimos es la reducción del 50% de aforo, tanto de los clientes como de los colaboradores. Y eso también respondía al distanciamiento, ¿no? A respetar el distanciamiento. Y también recuerden esto porque en las oficinas bancarias hemos estado en la primera línea con todo el pago de los bonos, las CTS, las AFPs, y justamente eso nos ayudó a tener equipos también en sus casas, porque trabajábamos con el 50% de aforo, y también nos ayudó porque implementamos en algunos puestos de gestión lo que nosotros llamamos el escritorio virtual, que hacía que la persona que trabaja en oficina pueda hacer la labor desde su casa. Entonces, eso nos ayudó mucho. En la medida que se empezó a generar los síntomas, porque esto iba incrementándose en la medida que las semanas iban pasando, personas que tenían síntomas sospechosos y se retiraban, es ahí donde nosotros justamente activábamos los equipos que estaban en su casa para reacomodar, ¿no? Porque estos protocolos, ustedes saben, y bueno, está Gabriel y Abel, estos protocolos son bastante estrictos en la medida que si tienes que hacer cuarentena por un tema que estás con síntomas, independientemente si estás esperando no la prueba o no, tienes que estar aislado 14, 15 días. Entonces, tanto tú como tu oficina, ¿no? Si se van incrementando los síntomas, entonces está la oficina, la gente se va fuera de la oficina, entonces entran nuevos equipos. Y es así como nosotros estamos actualmente trabajando de esa manera el tema de reacomodo de equipos, ¿no?
Gracias, Sandra. Y me quedaría contigo para hacerte otra pregunta y tocar un tema que también creo que es retador. Eh, ¿Cómo informar y cómo comunicar internamente? Porque estamos hablando de personas que están viviendo en un entorno de incertidumbre, que no pueden tener un acceso tan directo como lo tendrían en presencial necesariamente a la información de arriba, pero que sin embargo necesitan estar informadas lo suficiente para trabajar con cierta claridad en el corto plazo. Y en ese sentido también algunos autores dicen que informar mucho no significa que haya gente informada. Porque nosotros podemos enviar muchos mails, podemos enviar boletines y probablemente muchos de ellos no van a ser leídos. ¿Qué experiencia has tenido tú en prácticas efectivas de comunicación a los colaboradores que de alguna manera nos ayuden en este reto de estar distantes pero estar bien informados? Sí, la comunicación, como tú dices, es una pieza fundamental y más aún en esta época de crisis que hemos estado viviendo en la organización. Y esto porque nosotros, o sea, tenemos un grupo, casi el 60% de personas que trabajan, de colaboradores que trabajan en las oficinas, pero el otro 40% en el edificio central, que están ahorita teletrabajando desde que se inició la cuarentena, ¿no? Entonces acá la comunicación tiene que ser constante. O sea, yo he liderado la comunicación en cuanto a todos los updates que se van realizando de manera semanal, desde el inicio de la cuarentena hasta ahora, en el sentido de, porque recuerden, ¿no? En algún momento todo el tema de mascarillas empezó a escasearse, los guantes, entonces tienes que tener una comunicación única. O sea, los colaboradores no se pueden enterar por voces de una persona a otra. O sea, tiene que ser la comunicación desde un solo líder y que el resto del líder baje en esta comunicación. Y lo que nosotros hicimos mucho son videos de update de cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de las circunstancias, donde yo sí como vocera comunicaba a los colaboradores todos los updates que íbamos haciendo, ¿no? Desde la distribución de los kits, desde los webinars que estábamos haciendo de aprendizaje, desde bonos de reconocimiento que estábamos haciendo, desde cambios de rutas, de cómo estamos satisfaciendo tales problemas. Y lo que también ayudaba mucho, y esto yo lo recomiendo, que nosotros tenemos un pool, tenemos tanto a los business partners de talento y cultura, que van justamente recabando todo lo que están, las preocupaciones de las áreas, ¿no? ¿Qué te preocupa? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué te gustaría estar escuchando? Entonces eso nosotros semanalmente lo vamos viendo en comité, y todas las acciones que vamos generando se basa en todo lo que vamos recogiendo, ¿no? Entonces, y lo otro importante es que la comunicación también tiene que ser desde los líderes, ¿no? El CEO tiene un papel súper importante en la empresa para comunicar, porque los colaboradores necesitan escuchar qué se viene, y más aún ahora que estamos en el tema del plan de retorno, por ejemplo, hay mucha expectativa de cuál va a ser el primer grupo, cuáles son los criterios. Entonces es mejor tener una comunicación única en un video o en unas entrevistas como las que estamos haciendo. La semana pasada hicimos una justamente con Fernando, el gerente general del BBVA Perú, donde fue una especie de entrevista donde sí, hay que comunicar todas las inquietudes de los colaboradores, donde ellos mismos puedan preguntar, ¿no? Entonces, al final la comunicación tiene que ser muy directa, transparente, y comentar lo bueno y comentar las cosas también por mejorar, porque acá también hay a veces que uno va mejorando en el camino, ¿no? Entonces, ser muy abiertos, muy empáticos, en ese sentido, ¿no? Y no desactivarnos, ¿no? Tener una comunicación muy, muy continua. Y algo también importante es que nosotros tenemos un buzón muy oficial de talento y cultura, donde igual, un solo buzón donde ahí se salen los protocolos, las comunicaciones, los cambios de horarios, definitivamente varias cosas, donde yo personalmente y mi equipo leemos estas respuestas, ¿no? Entonces, aquí ayuda mucho también la reciprocidad, porque en la medida que tu equipo, tus colaboradores sientan que estás haciendo cosas
que son resultado de lo que los estás escuchando, es justamente donde es un valor importante para nosotros como líderes de gestión humana, de darle la importancia y de justamente decir que estás haciendo estas cosas por ellos, ¿no? Porque realmente te preocupa mejorar el día a día para su bienestar, ¿no? Entonces la comunicación es una pieza clave, estratégica y fundamental, más aún en esta coyuntura que estamos viviendo. Interesante, ¿no? Interesante el hecho, gracias Sandra, el hecho de que responden a las propias inquietudes y se puede ver con las acciones que van implementando. Es decir, yo pongo algo en el buzón, pero luego veo que hay acción y eso me genera el vínculo. Súper interesante. Y creo que también muy interesante esto del el tener los business partners de talento como antenas en las áreas, dando de alguna manera el campanazo cuando hay dificultades o articulando el trabajo de gestión de personas desde varias otras que están con la gente. Me parece que son dos aportes interesantes que podríamos rescatar e implementar en nuestros propios contextos organizacionales. Muchas gracias. Quería pasar a Abel para hacerle una pregunta que creo que tiene que estar de todas maneras. La relación jefe, inmediato y colaborador es una relación ahora vital para las organizaciones, porque es el que está en contacto directo. Y si es un jefe con ciertos rasgos, lo va a poder hacer muy bien. Y si es un jefe que puede ser muy controlador o que tiene mucho temor, probablemente va a poner nerviosa a la gente. Entonces, quería preguntarle, este rol, relación, jefe inmediato, colaborador, en su experiencia, ¿cómo debemos conducirlo o apoyarlo? Perdón, sobre todo apoyarlo desde las áreas de gestión humana. ¿Qué nos podría compartir como experiencia y también como aprendizajes para otras organizaciones? Desde mi punto de vista, acá entra un componente sumamente importante que es la cultura de la empresa. La medida en que la cultura de la empresa realmente es sólida en el tema de confianza, ayuda mucho. Y cuando me refiero a confianza, es interesante desarrollar qué es confianza. Credibilidad, número uno, o sea, confiabilidad y obviamente también tener una cercanía, no siempre va a haber un trato de trabajo, pero una cercanía en el entendimiento de las necesidades del colaborador para poder hacer bien su trabajo y también tener la confianza, que tenga la confianza en poder levantar la mano y decir, necesito ayuda, o necesito otro recurso, o necesito otra cosa. Yo diría que la cultura nos ha ayudado un montón en eso. Ha sido, la verdad, muy gratificante porque es como que nosotros tenemos dos grupos. El grupo que siempre estuvo en la mina y después lo cambiamos, entró el otro grupo en la mina, y ahí hay un contacto directo, ahí hay un contacto face to face, ¿no? Y es sumamente importante, y yo creo que la gente ha valorado bastante el cuidado que hemos tenido para con la gente al momento de estar en la mina y al momento de hacer un cambio de guardia para ir a la mina. Entonces eso a la gente que estaba ahí le dio mucha confianza. Eso también se transmitió a la gente que estaba de manera remota. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que sus compañeros, sus colegas estaban seguros, ¿no? Y que la empresa estaba cuidando mucho la seguridad. Hemos hecho mucha campaña, como bien lo decía Sandra, de comunicación, pero sobre todo hemos procurado que la comunicación, y ahí va el punto clave, creo yo, sea en un determinado momento uno a uno. Porque puedes hacer una serie de lineamientos, una serie de protocolos, pero yo creo que no hay nada más potente como levantar el teléfono, llamar oye, ¿cómo está tu familia? ¿No? Para empezar. Nuestro comité COVID empezaba así, ¿no? ¿Y cómo estamos todos? Sabemos de ahí en nuestros equipos que necesite algo, ¿no? Entonces, todos los líderes tenían que reportar cómo estaban sus equipos. O sea, no era mi responsabilidad decir cómo estoy yo, sino que yo tenía que reportar todos los días en el comité COVID cómo estaba mi equipo. Y como yo conversaba con alguno de los líderes de área, oye, la mejor forma de saber cómo está mi equipo es llamándolo, ¿no? No solamente para ver cómo está el reporte, si lo va a entregar a tiempo, sino realmente cómo está él y su familia, ¿no? Si necesita algo, etcétera. Y obviamente nosotros como equipo de gestión humana también lo hemos hecho. Y la verdad es que esa parte
genera un vínculo que justamente es parte de la confianza que yo mencionaba al principio, ¿no? Una confianza, una credibilidad genuina, se basa en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque también después le vamos a decir a la gente, listo, cuando baje la otra guardia, tú vas a subir nuevamente. Entonces, ¿cómo te voy a cuidar? Te voy a hacer una prueba 7 días antes, te voy a hacer otra prueba un día antes de subir, y te voy a hacer otra prueba cuando estés allá 7 días después. Entonces, y tenemos estos protocolos, y comunicar a todos los protocolos y explicar, y muchas veces han habido personas que me han dicho, oye, Abel, tengo una duda, porque mi esposa o mi familia necesita saber, entender mejor cómo va a funcionar esto en la práctica, y qué pasa si se sucede esto. Un par de veces hemos conversado, yo sabía que estaba conversando con el trabajador, pero estaba conversando también con su familia, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de confianza, y muchos líderes lo han hecho. Y yo creo que esa generación de confianza es clave. Otra parte ya, viendo ya la parte obviamente más de duties, de las obligaciones de cada uno, está el tema obviamente de delegación. Yo creo que la parte de delegación y entender que delegación es distinto a control, ¿no? Hay un tema de un goal setting o fijar entregables, metas, y hacer el seguimiento adecuado. Es algo sobre lo cual, si algún líder ya tenía una práctica, yo diría que esto ha permitido que lo perfeccione en el camino, ¿no? Eso ha sido una práctica también de aprendizaje muy rico, muy interesante. Parece mentira, pero por eso me gustó mucho también el nombre de este foro, es como el New Normal, ¿no? Realmente, o sea, hoy día, para estos días, lo vemos así como nosotros como equipo de recursos humanos, oye, no es que nos tengamos que quejar o angustiar de esta etapa. Esta es la etapa y estos son los estándares para esta etapa. Veamos cómo mejoramos bajo este nuevo estándar, ¿no? Si lo entendemos así, el tema de confianza, el tema de comunicación entre equipos, yo creo que se hace mucho mejor. Muchas gracias. Sí, interesante el tema del trabajo uno a uno, que también lo mencionó Sandra cuando hablaba de una sola voz, ¿no? El líder queremos que hable, y también si hay un vocero, y la relación uno a uno, el sentido de que los colaboradores necesitan una voz de referencia con la empresa que sea más estrecho y más cercano que la organización como un todo, que puede sonar muy lejana, ¿no? Creo que es un aporte interesante. Y te quería preguntar, antes de hacerle una pregunta a Gabriel, Abel, espacios informales para los colaboradores e interacción de los colaboradores, que no solamente sea entre colaborador y jefe, dame cuenta de cómo va el indicador, cómo vamos en las metas, sino que podamos abrir espacios para expresar un poco emociones, situaciones. ¿Las han vivido? ¿Han generado algún espacio, o tal vez alguno de los otros dos panelistas, la socialización como organización ha tenido espacio, o hemos estado en una época demasiado complicada para que esto se haya hecho también? Mira. No, perdón, disculpa, a ver, dale. No, breve. Yo creo que una parte clave ha sido, nosotros hemos hecho como 2 comunicados de Q&A, de preguntas y respuestas, en los cuales una parte clave fue, oye, cualquier cosa, cualquier duda, llámanos, y no está solamente un número o 2 números, sino también varios números del equipo de recursos humanos. Nos han llamado, nos han contactado, y ha sido como también un espacio de conversación, y algunos solamente para entender mejor cómo resolver ante una posible situación, ese es uno, y otros que sí necesitaban una orientación porque alguien cercano a su familia, o también en algún momento alguno de ellos tuvo una situación de sospecha o de cuasi emergencia por el tema de COVID. Entonces, ahí se ha generado un espacio, yo diría, de apertura, en el cual la gente ha podido recurrir. Yo creo que es clave abrir ese espacio. Algo más informal o de otra naturaleza, la verdad, nosotros no hemos tenido, pero sí al menos abrir varios canales en los cuales
la gente pueda sentirse cómoda de expresar sus temas. Voy a decir una cosa que es bien interesante. Nosotros en un momento identificamos que en determinado momento en La Libertad y en Ancash, donde están nuestras operaciones, había mucha dificultad para conseguir mascarillas. Entonces lo que hicimos fue, menos mal, ahí el área de supply chain pudo conseguirlas y conseguimos mascarillas para todos los trabajadores y sus familias. Entonces, eso hicimos una distribución de mascarillas, pero llamábamos a las casas, ¿no? Entonces, llamamos a la casa para decir, oye, mira, tal día te va a llegar a mascarilla, etcétera, distribución en La Libertad va a ser tal día, en Ancash va a ser tal día, y fue un espacio muy bueno también para conocer, porque hablábamos con cada familia, y fue un espacio muy bueno para conocer si es que alguno tenía alguna preocupación o alguna consulta, algún tema. Ese también fue un espacio muy, muy bueno de interacción. Gracias. Sandra, ¿tú querías acotar algo? La experiencia que tuvimos en mi equipo justamente quisimos empezar, creo que me recuerdo que era casi la segunda semana de la cuarentena, y en la segunda semana sí, todos estábamos 24/7 empezando en este tema, y con el equipo que estaba focalizado en el tema del COVID, justamente hicimos una especie de check-in, ¿no? 3 preguntas simples: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y pídele a alguien algo, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Desde que tal persona lamentablemente en la cuarentena no pudo estar con su hijo, y bueno, esa era la segunda semana, o sea, imagínense ahora todas las semanas que han pasado y todavía esta persona no está con su hijo, ¿no? Otra persona la preocupación eran sus papás, otra persona que no tiene hijos, pero tiene su mascota y que es su hijo, y que lamentablemente está enfermo, la mascota, otro que sus papás estaban enfermos, y podrías encontrar también ahí el porqué a veces de muchas cosas, ¿no? Y después de ahí empezamos nosotros a empezar a hacer workshops de líderes con sus equipos. Justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son tus preocupaciones como equipo? ¿Cómo podemos mejorar? Y estos workshops eran bien abiertos, donde expresaban las preocupaciones, de cómo puedes llegar más a tu equipo. Como decía Abel, ¿no? Oye, llama, no digas cómo estás, o cómo te sientes, pregunta con una llamada, oye, ¿cómo te sientes? ¿En qué te puede ayudar? Haz llamadas periódicamente, programa algunas llamadas puntuales de repente a otros equipos que no puedes estar interactuando rápidamente. Entonces hicimos con casi todas las áreas, empezamos también desde el comité de dirección para eso bajarlo de cascada, y te diría que ha sido tan enriquecedor y es anecdótico, porque el teletrabajo, la gente está lejana, no tenemos la cercanía física, pero hay algo que hace que la gente se suelte más, que la gente se exprese sus sentimientos. Y de repente esa charla, si lo hubieses hecho físicamente antes al COVID, de repente la gente no se soltaba realmente. Entonces, de alguna manera, yo sí siento que es una oportunidad para conectar más con los equipos, para abrirte más como líder, mostrarte vulnerable, porque los equipos quieren que tú no seas el perfecto, o sea, te quieren como es cualquier persona, que seas empático, ¿no? El que escuches con ellos, pero una escucha genuina, ¿no? También como comentaba Abel. Entonces yo sí recomendaría esos espacios, porque en verdad de ahí, por ejemplo, la otra vez, el head de otra área me decía, Sandra, justo el viernes he mandado sushi a mis reportes y vamos a hacer un after office, ¿no? Y todo fue en base a estos workshops que hicimos, ¿no? O estoy llamando a tal persona todos los días para preguntar cómo te sientes, ¿no? Entonces esos tips son tan esenciales en esta coyuntura, y en verdad es una oportunidad, como yo decía, muy enriquecedora para conectar. Los equipos necesitan esa conexión, más aún que no estamos físicamente cercanos, ¿no? Sí, gracias. Sí. Solo para añadir, ¿no? A nosotros nos tocó también, nosotros ya veníamos trabajando con una línea de soporte emocional antes de que inicie esto, como parte de nuestro programa regular de soporte emocional. Es algo que
a lo que le damos bastante valor, y nos tocó virtualizarla, ¿no? O nos tocó de repente que estas consultas, sesiones pasen a ser telefónicas, videollamadas. Incorporamos también a personas del equipo de gestión humana, profesionales, psicólogos principalmente, para que también soporten, porque la cantidad de llamadas se comenzó a hacer cada vez más grande. Empezamos viendo, oye, sondeando qué tal nos irá si habilitamos una línea, un par de líneas telefónicas virtuales, y pasamos a tener cerca de 50 llamadas a la semana, y el número se hacía grande, y bueno, por un lado nos encantó, ¿no? Tener la posibilidad de conversar con las personas que habían salido de su guardia y de atender a un paciente COVID y que estaban llegando obviamente a su casa con temores. Y para nosotros fue una oportunidad también de tener este contacto, dadas las circunstancias de la distancia. Y también obviamente en esta misma línea, como lo comentaba Abel y Sandra, este liderazgo genuino y estas situaciones a las cuales nos hemos ido enfrentando en estos días, pasa también porque nosotros como líderes demostremos nuestras vulnerabilidades, ¿no? De repente apareció un hijo en la cámara, de repente apareció la mascota, de repente apareció un hermano, un tío, y comenzamos a conocer la familia de muchas de las personas, cuando a veces ni siquiera habían algunas personas que se habían tomado la oportunidad de preguntar, ¿no? Y también comenzamos a saber de personas que tenían pues familiares enfermos y necesitaban la atención, y nosotros obviamente necesitábamos ser el primer frente y la primera opción para que los traigan, ¿no? Esa ha sido una experiencia bastante interesante, bastante bonita, y que además creo que complementa bastante nuestro rol. Y lo último que vamos a hacer y que estamos ya próximos a sacar también es una serie de videos a los que les vamos a denominar la serie Resiliencia, ¿no? Es una iniciativa que el equipo de gestión humana está desarrollando para que las personas que ya han tenido contacto con los pacientes y que ya de repente se sienten un poco más cancheras en el trato, puedan compartir esas experiencias, cómo es entrar a estas habitaciones, cómo es entrar a estos domos que hemos habilitado en varias clínicas, y que además refuercen esa capacidad para, ok, esto es algo que nos ha tocado vivir ahora, es algo para lo cual estamos preparados y es algo que podemos afrontar, y me sirve mucho ver que el del costado ya lo hizo también, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Gracias, Gabriel. Quiero invitar a las personas que nos acompañan a que, si tienen temas que quieren trasladar a nuestros panelistas o preguntas o comentarios, por favor se sientan libres de escribir en el chat. Y me quedo contigo, Gabriel, aprovecho que estás ahí para tocar un tema que también tiene mucha relación con lo que hemos estado conversando. Los perfiles están cambiando, los perfiles de líder, los perfiles de jefe intermedio, los perfiles operativos. ¿Cómo se plantean como organizaciones y como áreas de gestión de los colaboradores la revisión de perfiles a futuro, y en consecuencia, al revisar algunos perfiles en los distintos niveles, la evaluación de desempeño? Algo habrá que cambiar, tenemos que pensar en qué tenemos que leer para hacer este tipo de actualización y ponernos un poco a tono con qué estamos evaluando, cómo estamos evaluando, qué perfiles estamos priorizando, o qué nuevas competencias tenemos que adicionar a los perfiles tradicionales. ¿Qué me puedes comentar sobre eso, Gabriel? Por supuesto. Mira, yo quiero hacer un zoom y hablar, inclusive antes de generalizar la respuesta de los perfiles de gestión humana específicamente, ¿no? Dado el foro. Yo creo que en este nuevo normal han surgido capacidades que a veces pensamos que el equipo no tenía, o de repente que estaban dormidas por el contexto, y una de ellas, que a mí me parece súper relevante, sobre todo para los equipos de gestión humana, es la capacidad de tomar decisiones basadas en datos. Es algo que vengo mencionando en muchos foros porque los sucesivos cambios que han acontecido en estos más de 70 días nos han llevado a hacer cambios de un momento a otro, de un día para otro, tomar decisiones cuando a veces mucha de la información que teníamos podría ser incierta,
pero nos ha servido muchísimo tener la capacidad de colectar esa data a tiempo y obviamente articularla con decisiones que hayamos obtenido de los insights, de los análisis, de tener esa data disponible. Eso es algo que por lo general no todos los equipos de gestión humana es nuestro músculo, pero yo creo que este es un escenario que ha evidenciado que muchos equipos podemos hacerlo y que si hay algo en lo que tenemos que poner énfasis, probablemente en lo que se viene es eso, y eso obviamente se suma también a esta capacidad para tomar decisiones de manera rápida. Y aquí puedo hablar, no quiero hacer mucha bulla del tema de agilidad porque se puede distorsionar por todo lo que implica, pero sí creo que articular decisiones y ponerlas en marcha, en funcionamiento de manera rápida, pero obviamente con un respaldo, también nos permite hacer que el negocio continúe, ¿no? Y que además que los equipos puedan sentir que tienen el respaldo de gente que está correctamente informada y que conoce la realidad. No obstante, y también otra cara a esta moneda que yo creo que ya es un poco más transversal y de la que han hablado Abel, de la que han hablado Sandra, y que creo que pone a prueba el estilo de liderazgo que se viene para estos nuevos tiempos, ¿no? Y es esta capacidad de escuchar y de construir confianza, ¿no? Que va a ser elemental, va a ser fundamental para conocer más a los equipos, no solamente a los que nos rodean, sino al resto de equipos de las organizaciones en las que trabajamos, y que creo que también va a impactar en la forma en cómo evaluemos desempeño más adelante, ¿no? A propósito de la pregunta, si de repente había algo que nos funcionaba bastante bien con la cercanía física y que ahora no la vamos a tener posiblemente, en un buen tiempo al menos, estas charlas de pasillo, estas oportunidades de cruzarnos con la gente sirviéndonos el café o de repente teniendo algunos puntos de contacto físicamente que nos permitían ponernos al tanto de en qué estaba la otra persona y de repente otorgar feedback de manera inmediata, ¿no? Que es ese elemento, el feedback, la retroalimentación, probablemente la que se va a ver más afectada del proceso de desempeño. Y yo creo que lo que están haciendo muchos equipos también, y creo que me parece una práctica fundamental, al menos yo la utilizo bastante y en alguna la utilizamos muchísimo, es de aprovechar estas reuniones diarias y algunas inclusive escaladas semanales para conversar de la familia, para conversar, hacer estos check-ins, ¿no? De cómo están, en qué andan, de saber si de repente ya regresó tu familiar a trabajar, y cuáles son las dudas que te ha generado, tienes problemas para dejar encargados a tus hijos, y cómo te podemos ayudar, sobre todo, ¿no? Que es súper importante poner también el brazo, y además entender que cuando hay algún tipo de retraso, cuando haya algún entregable que no sale a tiempo, hay todo un contexto detrás que antes no era el mismo, ¿no? Compartir reuniones virtuales con sistemas a los que no necesariamente todos estaban familiarizados, compartir el espacio y el tiempo de las tareas o del trabajo en el hogar, compartirlo con las tareas del hogar, hace obviamente que tengamos que conocer todo este contexto en el cual están las personas trabajando y desempeñándose hoy en día, para que podamos obviamente tener conversaciones de feedback significativas, ¿no? Y donde sepamos cómo interpretar de repente desempeños por debajo de lo esperado, entenderlos, demostrar mucha empatía, mucha humildad y ser consecuentes con eso. Me parece que ese va a ser uno de los elementos más importantes del impacto de la evaluación de desempeño, y estas competencias, estas capacidades que van a ser algunas, yo creo que muy necesarias en los equipos de gestión humana, pero otro grupo como las que he comentado, casi que transversal para todas las organizaciones. Gracias, gracias. Tengo aquí algunas preguntas del público que nos está acompañando. Me parecen preguntas interesantes y pertinentes. Hay algunas, no una, varias, que giran en relación al tema del bienestar del colaborador en post-COVID, en escenario post-COVID, y que, por ejemplo, Dani Cáceres complementa bien y le pregunta a Sandra, ese bienestar que hoy día está teñido de estrés y ansiedad,
En el caso, por ejemplo, del BBVA, ¿cómo lo están manejando? A ver, justamente en este caso nosotros al inicio activamos a manera voluntaria de cualquier persona, colaborador que lo quisiera usar, una línea de psicólogos profesionales justamente que puedan llamar si tenían algún problema en particular, temas de estrés, etcétera, y era una línea también abierta no solo a los colaboradores, sino a los familiares. Eso ha dado, realmente cuando vemos el número de llamadas, los motivos por quienes llaman, porque generalmente es estrés, ansiedad y preocupación familiar, ¿no? Realmente eso es una vía de gran apoyo de los colaboradores hacia justamente cómo puedo manejar el estrés. El otro tema importante es que no, o sea, todo es la suma de varias acciones. El líder, o sea, nuevamente yo regreso a la labor del líder, ¿no? El líder tiene que estar cercano al equipo. Y esto, como decía, bajarlo en cascada. Si tú tienes 8 reportes, estar muy cerca de tus 8 reportes, y si estos 8 reportes tienen abajo líderes, ir justamente modelando lo mismo que hace tu líder con lo tuyo, ¿no? Preguntando cómo están, cómo te sientes. ¿Por qué? Porque también, y algo que no hemos mencionado, dice, yo soy mamá de 3 hijitos, entonces tengo a 2 que están ya en clases virtuales desde las 8 de la mañana, se pelean a veces por la señal, por las laptops, mientras yo también me tengo que conectar, y así tienes diversos problemas en casa, también que de repente no puedes conectarte temprano a una reunión que te invitaron en el trabajo, ¿no? Oye, ¿por qué entraste tarde? Pucha, porque tengo este problema, o sea, ser abiertos, ¿no? En ese sentido, y aceptar que hay ciertas condiciones, porque nunca nos imaginamos nos imaginamos el teletrabajo sin tu esposo, sin tus hijos, en tu casa, tranquilo. Jamás nos imaginamos el teletrabajo con toda la familia adentro y con todas las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Y sin ayuda, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante, con esta línea que hemos comentado que sí ha sido bastante importante también para nosotros, tenemos los líderes, o sea, los líderes cumplen un rol básico hoy por hoy, o sea, si antes lo cumplían, hoy por hoy, un rol fundamental. Y luego que nos ayuda a nosotros muchísimo, como yo decía, es los brazos extendidos de Talento y Cultura, que son los business partners y todo el equipo de personal de beneficios y asistentes que tenemos de salud y médicos que también de alguna manera dan mucho seguimiento a las personas que están con síntomas o en cuarentena, justamente para irles haciendo el seguimiento oportuno, ¿no? Sí, hay un par de preguntas vinculadas a lo que estamos conversando y que me parece que podríamos compartir nuestra propia percepción. Hay una pregunta vital. Nuestras prácticas no son 100% fiables, es decir, no vamos a lograr 100% de éxito, no todo funciona. Estamos en una época de experimentar, probar, mejorar. Y en ese sentido, ¿cómo comunicar los fallos, las pérdidas, los errores? Y esto quiero vincularlo, y para cualquiera de los tres, ¿qué tipo de temas tienen que estar en el guión del CEO, del director general, que en estas comunicaciones de las que estamos hablando? ¿Cuáles deberían ser algunas pautas de ese guión que podrían servir a otras organizaciones como temas claves que no podemos evadir, no debemos evadir, o en los que tenemos que poner énfasis, al igual de no dejar de contestar esta idea de qué pasa con los errores, con las fallas, con las pérdidas? No sé cuál de los tres quisiera comentarnos algo al respecto, o tal vez más de uno. Bueno, ahí de repente, contestando tu pregunta, yo creo que nosotros hemos optado en algunos casos por sobrecomunicar. Yo creo que, como lo dijiste al inicio, informar no necesariamente genera informados, pero en esta época de bastante incertidumbre,
al menos tener varios frentes que se abren, en los que se permite tener foros de comunicación o espacios de comunicación donde la gente reciba información y lo último que pasa es que diga, oye, no me está llegando nada, no estoy recibiendo nada, no estoy entendiendo nada, ha servido, y colocar en medio de esta escena obviamente al CEO ha sido clave, ¿no? Mucha de la información, mucho del guión tiene que ver con los cambios que implique, en nuestro caso, por ejemplo, abrir una nueva clínica, tomar decisiones acerca de cómo vamos a tratar a nuestros pacientes, los focos que se van a dar en temas de calidad y seguridad, pero el trasfondo de todos esos mensajes que pueden ser de corte más corporativo, transmitir calma, ¿no? Frente al estrés, calma, frente a la preocupación, calma, frente a la incertidumbre, respuestas, y además, como probablemente tú dices, no va a ser perfecto y no vamos a llegar a recabar todos los puntos que queramos absolver, identificar y proporcionar pautas acerca de cuáles son los frentes que se van a abrir para continuar la comunicación, ¿no? Oye, no me quedó claro esto, este es uno de los frentes y este es un canal que puede ser a través también de los business partners, a través del equipo de bienestar, o a través de lo que nos ha tocado ahora, ¿no? Es redoblar los esfuerzos en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y nuestros médicos ocupacionales han cobrado un protagonismo, pero inmenso. Y esos frentes, tenerlos abiertos e identificados, yo creo que tienen que formar parte del guión de comunicación de la organización, pero sobre todo también del CEO. Muchas gracias. Hay una pregunta que tal vez sería interesante escuchar a Abel. Claudia nos pregunta, ¿qué hacemos con los trabajadores que no se acoplan a los protocolos por naturaleza, por forma de ser, por estilo? ¿Qué hacemos con estas personas difíciles en términos de cumplimiento de pautas, de protocolos? No sé si lo han vivido, pero ¿qué recomendarías? Desde mi punto de vista, hay dos aristas, ¿no? Hoy en día el tema de seguridad, por el bien de todos, no es que la persona, si incumple algún protocolo, lo incumple para él. Si la persona incumple un protocolo, lo incumple para todos. O sea, pone en riesgo a todos los demás. Porque este es un virus que lo que nos ha demostrado es que estamos todos aprendiendo de cómo enfrentarlo, y las pruebas que puedes tener preventivas, que ese es un esfuerzo importante para ellas, si no se guarda la cuarentena, si no se guardan determinadas medidas, y también la declaración que hace la persona de sintomatología antes de ir a trabajar, si no dice la verdad o no está comportándose adecuadamente, pone en riesgo a los demás. Entonces yo creo que hay una primera parte de entender que es algo que no es un juego, que es algo que lo que hay que ser muy responsable, y entender de que eso expone no solamente la salud de él, sino la de todos los demás. Ese es un primer punto. O sea, es algo que hay que tomar con mucha seriedad. Y desde nuestro punto de vista eso no es negociable. O sea, no es permisible. Si alguien, oye, sí, yo tenía tos, pero no lo dije en su momento porque no es negociable, no es una posibilidad. Yo creo que hay, por un lado, que actuar con firmeza ante eso, por un lado, también comprendiendo qué ha pasado, porque puede haber algún malentendido, etcétera, ser empático en ese sentido también, pero por la seguridad de todos los demás, yo creo que es clave un tema de sí disciplina en ese sentido, porque no es algo que sea mi indisciplina para mí, sino es una indisciplina que puede generar un mal en muchas otras personas y con consecuencias que sabemos son muy serias. Eso por un lado, y yo creo que el refuerzo sobre todo de entender de diferentes formas cómo llegar a la persona para ese entendimiento, esa parte yo creo que es clave. Lo que más nos ha sucedido, más que como un tema de incumplimiento, creo que la concientización ha sido clave, está funcionando, pero es el hecho sobre todo también de que si alguien por A o B razón cae en un incumplimiento, hacerle notar la consecuencia de ese incumplimiento, no por un tema laboral o punitivo, no,
la consecuencia que puede tener en la salud de otras personas, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de educarnos todos en ese concepto, porque lamentablemente este contexto, esta pandemia, no admite el hecho de que yo me descuide y por yo descuidarme no pasa nada más. No, yo creo que es algo en lo que se tiene que hacer muy serio, muy, muy serio. Como decía al principio, nosotros tenemos una cultura de seguridad muy fuerte y si queremos cumplirla, de que todos regresemos a casa sanos y salvos todos los días, eso es un tema principal, una premisa básica, ¿no? Sí, Abel, aprovecharía que estamos ahora contigo para preguntarte, las empresas mineras tienen muy consciente, muy a flor de piel el tema de comunidad, el tema de relaciones comunitarias, de objetivos de desarrollo sostenible, responsabilidad social, lo tienen todos los sectores, por supuesto, pero es un tema que siempre tienen muy presente. Sí. Hay temas que hemos estado trabajando a través del tiempo antes del COVID, balance de vida-trabajo, que ya algo hemos insinuado sobre el 24/7, por ejemplo, de las primeras etapas que comentaba Sandra, temas de diversidad, y de repente ahí podemos escuchar también a los otros panelistas, los objetivos de responsabilidad social. ¿Qué va a pasar con esto? Es decir, ¿cobran más relevancia? ¿Hay que dejar esto un poco para el mediano plazo? ¿Cómo desde gestión gestión humana, gestión de personas, como se llame nuestra área en nuestra organización, deberíamos trabajar este tema que tiene mucho que ver con cómo se presenta la organización con sus grupos de interés, pero también con sus propios colaboradores, por supuesto? Es una muy buena pregunta, porque así como hemos hablado de comunicación a nivel interno, yo creo que es súper clave también la comunicación hacia los stakeholders. Ya sea en nuestro caso, es suma importancia con las autoridades locales, y cuando digo autoridades locales son las regionales, las distritales, comunidades, porque, número uno, ellos también tienen cosas que decir y también tienen temores o preocupaciones. Y a veces nosotros, con la capacidad que ya hemos generado, podemos ayudarlos. Y se han dado situaciones en las que se ha ayudado, ¿no? Desde donaciones, desde capacitación, desde uso adecuado de determinados equipos. Si no tienes equipos, si yo los tengo, ok, te los facilito. Un tema muy importante de también compartir información y experiencias, pero sobre todo de tener esa transparencia de comunicación. Yo creo que esa parte es clave, ¿no? Voy a decir algo muy simple. Normalmente la comunidad o estos stakeholders pueden ver pasar el bus de la empresa con trabajadores subiendo, bajando de la mina. Hoy día cuando los ven se hacen otras preguntas, ¿no? Y esos trabajadores están bien de salud, están bajando bien de salud, van a parar o no van a parar en el camino, si paran pueden contagiar a alguien, no pueden contagiar a alguien, todas esas cosas, algo tan simple como el tránsito de un vehículo genera una serie de temas alrededor. Y nosotros nos dimos cuenta de que eso era importante y establecimos canales de comunicación que ya estaban de alguna manera siempre vigentes, pero más frecuentes, para poder comunicar y poder informar, cosa que cuando veas, que sepas de que tiene determinadas cuidados, pero también hemos recogido las preocupaciones. Por ejemplo, un alcalde nos dijo, por favor, que no pare nadie, ni los proveedores tampoco, porque a veces se paraban en la tienda a comprar. Ahora, obviamente, no para nadie, ¿no? O sea, porque prefiero que no se detengan, ¿no? En el camino, porque me siento más seguro así. Ok, perfecto. O sea, una cosa tan elemental como esa es sumamente importante. Y obviamente hasta cosas tan importantes como que, oye, tal entidad del Estado necesita mascarillas porque está en el primer frente y no las tiene, o se le acabaron, o todavía no llegan. Ok, te ayudamos con eso, ¿no? Entonces, cobra mucha importancia. Yo te diría que si las áreas de relaciones comunitarias que tienen una dinámica permanente, hoy día es diaria de coordinación con las autoridades. Cada vez que hacemos un movimiento de personal, nosotros lo comunicamos con las autoridades locales, policías, etcétera, para efectos de que todos estén informados y no llame la atención. O sea, esa parte es sumamente importante. Así como es importante la comunicación en la interna,
también es súper importante la comunicación con stakeholders. Sí. Gracias. Y el tema de género no puede estar ausente, ¿no? Ahí están saliendo ya varias investigaciones que nos hablan de si ya había un desbalance trabajo-familia, hoy las mujeres viven coyunturas duras cuando tienen que estar haciendo trabajo remoto, por ejemplo, o cuando tienen que estar cubriendo turnos muy amplios en primera línea. Sandra, tú ¿podrías comentarnos algo en relación a cómo ves tú, en tu experiencia, el tipo de prácticas que podríamos empezar a promover con más fuerza o cambiar o ponerle más foco desde este tema de género? Sí, mira, definitivamente yo creo que aquí, si bien el tema de género y diversidad estaba como parte de la estrategia de muchas empresas, yo creo que el teletrabajo justamente nos abre otro camino, ¿no? ¿Cómo brindas, no beneficios, sino cómo como empresa te solidarizas o reconoces y ayudas justamente lo que tú comentas, ¿no? Madres que tienen que estar gestionando el día a día con sus hijos en el colegio. Sabemos que los colegios no van a regresar hasta el próximo año. ¿Cómo como organización flexibilizas eso, ¿no? De alguna manera con los entregables, los objetivos, y ahí nuevamente, ¿no? Regresa tanto la política de la empresa como la gestión del líder, ¿no? Eso va a ser algo muy, muy importante justamente nosotros para el retorno. Ahorita lo que estamos analizando es el perfil de nuestros colaboradores, desde los que son vulnerables por riesgo, mayor a 60 años, antecedentes por alguna enfermedad que es vulnerable al COVID, pero también si tienes hijos, si te transportas en un transporte público, un transporte privado, porque sabemos que hay mayor probabilidad de contagio si vas en un transporte público. Entonces, de alguna manera, yo creo que el regreso y el teletrabajo va a abrir muchos frentes en la organización para empezar a ver cómo, como organización, empezamos a ayudar mutuamente a nuestros propios colaboradores para sensibilizar la realidad y de manera constante poder ayudar a nuestros propios empleados, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad y una sensibilización de todas las organizaciones en ese sentido. Sí, gracias. Y había una pregunta que creo que de alguna manera está siendo respondida, que es, ¿qué no hacíamos en recursos humanos, gestión de personas como área, que ahora tenemos que empezar a hacer diferente? Y tal vez no hay que dejar de hacer nada, pero hay que darle otros matices a las estrategias que desplegamos para este tipo de temas, ¿no? Se nos va acabando el tiempo y me parece interesante que se nos queden temas en el tintero porque eso significa que podemos seguir hablando de muchas preocupaciones que tienen las áreas hoy día y los profesionales de recursos humanos que abordar y compartir experiencias en ese sentido es rico. Quería preguntarle a Gabriel, y creo que es un tema como que nos hace mirar el futuro. Se habla mucho de cambiar la eficiencia por la resiliencia como gran reto organizacional y donde yo creo que quienes manejamos equipos humanos tenemos un rol especial en qué capacidades se necesitan para tener una organización resiliente, qué estrategias deberíamos desplegar, qué tendríamos que estar mirando, qué es ser una organización resiliente y qué es tener un equipo resiliente. Entonces le daría la palabra a Gabriel para que empiece la última rueda comentando sobre esto y de repente también Abel y Sandra, y con eso podemos cerrar un poco este webinar. Perfecto, sí. Yo creo que ya esta temporada, este tiempo y cambios a los que nos estamos enfrentando, efectivamente nos están haciendo mirar, probablemente ya no pensar tanto en ser lean, y poner más foco en proteger y cuidar a nuestra gente y la salud de nuestra gente, con lo cual no vamos a escatimar recursos.
La resiliencia a mí me gusta verla desde dos frentes, ¿no? Una como un proceso, que es a través del cual uno se va adaptando durante una situación adversa, pero también como resultado, ¿no? Y es como generas nuevos comportamientos para enfrentarte en el futuro a situaciones adversas similares o parecidas. Y yo creo que una experiencia que me tocó vivir fue precisamente con la apertura de esta clínica que hicimos hacia el aproximadamente 11 de abril, 11, 12 de abril, para atención de pacientes COVID, porque fue una clínica que abrimos en 3 días. Fue una clínica para lo cual teníamos algunos ya recursos adquiridos, pero tuvimos que movernos de la noche a la mañana para en tres días dotarla de gente que pudiera atender a los pacientes que comenzaban a llegar, ¿no? Y me tocó pasar pues por una situación complicada porque el día 2, luego de haber el día 1 estado hasta altas horas de la noche comunicándome con los líderes y tratando de encontrar, armar el rompecabezas de la gente, me sentí un poco abrumado, ¿no? Y me parecía difícil pensar que en 3 días íbamos a hacerlo. Así que comencé a llamar a la gente que está en la cancha, porque encuentro muchas respuestas de resiliencia en la gente que trata con pacientes COVID, a la gente con la que tengo de repente un poco más de cercanía, y me sentí súper fortalecido de vuelta. Me dieron muchos mensajes lindos, ¿no? Mucha de la gente me decía, oye, Gabriel, tranquilo, ya hemos pasado por etapas difíciles y de repente no una tan crítica, pero hemos tenido estados de emergencia similares antes, nos ha tocado vivirlos en salud. Otras personas me decían, oye, yo honestamente confío en que el que está a mi costado va a hacer el trabajo igual de bien, porque acá se trata de salvar vidas, ¿no? Y una frase que me decían, en realidad fue como que la que me hizo obtener conclusiones acerca de esta resiliencia que tienen los profesionales de salud es, oye, estamos juntos en esto, o sea, estamos metidos en esto, vamos a sacarlo adelante y vamos a hacer todo lo que sea posible para salvar vidas. Yo creo que esta resiliencia a mí me ha enseñado muchísimo de los profesionales de salud, primero porque son personas que están 24/7 enfrentados a situaciones de alto estrés y prácticamente viven en estados de alerta y han aprendido a reaccionar de manera muy resiliente a eventos adversos. Pero también creo que eso se ha fortalecido por los líderes, ¿no? Que creo que es algo en lo que debemos seguir trabajando en las organizaciones en general, en el mundo y en el Perú, y es en que esta resiliencia se vea reflejada porque los líderes también forman parte de un grupo cohesionado, que comparte experiencias entre sí, que además se fortalece mutuamente. Y también creo que esas mismas redes de fortalecimiento debemos propiciarlas dentro de la compañía. Nosotros tenemos la ventaja por ahí que los profesionales de una misma profesión de salud tienen mucha cercanía entre sí y entre ellos comparten muchas experiencias, ¿no? Así que si ya venían con un chip ya medio preestablecido de saber afrontar eventos adversos, situaciones críticas, emergencias, ayuda muchísimo fortalecer redes, ayuda muchísimo entrelazar experiencias, verbalizarlas, de repente contarlas en foros, y esto lo que permite a una persona que de repente está en proceso de aceptar una crisis es, oye, hay alguien más que ya pasó por esto, hay alguien más que ya ha vivido una situación similar o peor, ha sabido superarla, ha construido a través de esto, y si él lo ha hecho, ella lo ha hecho, probablemente yo también puedo hacerlo, ¿no? Y ese contar con el ejemplo o predicar con el ejemplo, yo creo que es una clave fundamental para fortalecer y crear resiliencia en nuestros equipos. Muchísimas gracias, sumamente interesante. Sí, Abel, tú querías compartirnos tu reflexión sobre cómo pasar de una empresa eficiente a una resiliente como reto para las organizaciones peruanas. Yo creo que me gustó mucho el ejemplo de Gabriel, y yo creo que también una demostración de cómo afrontar la adversidad, yo creo que es el hecho de la confianza en uno mismo y la confianza en nuestros equipos, ¿no?
Eh, yo creo que en el entendimiento de eso se han logrado y se van a lograr muchas cosas. A mí particularmente me parece que la receta es no querer hacer las cosas uno solo y poder apoyarse en los demás. Creo que ha sido muy potente y al menos a nosotros creo que nos ha potenciado el hecho de trabajar más en equipo. Si ya veníamos trabajando en equipo, como que el equipo COVID no es un comité chico, sino es el comité COVID es todas las áreas y obviamente distribuyes prioridades, trabajos, pero el hecho de saber de que un problema o algo complejo no lo va a resolver uno solo, sino es el hecho de que, o un liderazgo, o una dirección, pero es el trabajo de varios y confiar uno en el otro para poder sacarlo adelante. Creo que esa es una gran reflexión. Yo creo que no es una receta solamente para nosotros, sino para cualquier compañía, el hecho de poder apoyarnos unos en otros para poder salir adelante. Yo creo que ese es un aspecto clave. Gracias. Sandra. Sí, mira, yo sí quisiera comentar porque en verdad cuando, como Gabriel comentaba, ¿no? Cuando te suceden estos ejemplos, o sea, realmente te llenas de orgullo y como que te levantas a decir que, pucha, qué bien que estamos haciendo las cosas para eso, ¿no? Yo te doy el caso de lo que nos pasó, y más que nada con las redes de oficina, ¿no? Los colaboradores que todos los días tienen que levantarse, ir a las oficinas, abrir. Recuerdo cuando vino el primer pago de bono del gobierno y con el equipo en un día tuvimos que construir todos los protocolos de prevención porque sabíamos que la afluencia de gente iba a ser bastante, ¿no? En cada una de las oficinas iba a haber, necesitamos seguridad afuera, los protocolos tenían que cumplirse estrictamente para justamente proteger la salud de nuestros colaboradores. Y cuando en Webex nos juntábamos con los equipos de las redes a comentarles los protocolos, cómo tienen que funcionar, los equipos que tienen que ir. Es increíble la camiseta que salía de la propia gente que tenía que ir a trabajar porque estábamos haciendo realmente un propósito y una oportunidad porque teníamos un rol con la sociedad. Y eso lo veías innatamente, ¿no? O sea, que por su voluntad iban, y cuando a mí me pasó anecdóticamente, al día siguiente salió un reportaje en la televisión de cómo los bancos estaban pagando los bonos y justo filmaron una oficina del BBVA y yo, bueno, sabiendo que había todo lo que había detrás, veía al gerente afuera de la oficina ordenando, dando sus testimonios, gestionando el equipo. Pues ahí decías, ¿qué tal equipo uno tiene en esta coyuntura? Y qué tal resiliencia también, porque detrás de esto, de la preocupación, está también el motivo de la obligación que tenemos hacia la sociedad, ¿no? Entonces, estos casos realmente te generan mucho orgullo, mucha motivación, y aquí también el cómo nosotros debemos de promover eso, ¿no? Porque eso hay que motivarlo y hay que reconocerlo, ¿no? Para justamente dar mensajes de ejemplo, porque lo que nos ha pasado también es nosotros tenemos 3 valores del banco. El cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un equipo. Y hoy más que nunca también vivimos nuestros valores, o sea, son nuestro ADN en esta coyuntura. Entonces, realmente esto de la resiliencia es muy, muy, muy importante, muy motivador y nuevamente genera mucha conexión y unión como familia organizativa que somos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, quiero terminar agradeciendo a los 3, creo que han sido súper generosos porque estamos compartiendo dilemas que no tienen una sola respuesta, no hay fórmula. Acá estamos aprendiendo sobre la marcha muchas cosas, pero creo que nos han mostrado cómo culturas organizacionales sólidas, valores claros, preocupación por la persona, empieza a ser un eje común en organizaciones que están dando la talla en este camino a la resiliencia, ¿no? Entonces, a Sandra, a Abel, a Gabriel, muchas gracias por el tiempo que nos han compartido y la apertura a cualquier pregunta.
Y yo dejarlo simplemente con esta idea de palabras claves que deben estar en nuestra lista para trabajar nuestros planes a futuro, nuestras estrategias a futuro desde las áreas de gestión humana. La persona en primer lugar como persona integral, no solo el colaborador en su rol técnico, sino como persona integral y la preocupación por la persona como una nueva tarea de estas áreas, en la promoción de esta mirada de la gestión de nuestros equipos de trabajo en la línea, en las áreas de soporte, en forma transversal a las organizaciones, ¿no? El sentido de propósito, que vuelve a tener mucha importancia en la comunicación, lo hemos comentado. Ese propósito que está, hay que ponerlo en valor y hay que darle voz y cara, el rol de líder en ese sentido, esa voz que transmite el propósito y nos da una mirada de largo plazo cuando el contexto nos hace mirar muy el corto plazo, ¿no? Las habilidades blandas, alguien preguntaba por ahí, se nos quedó en el tintero, ¿en qué centrarían su plan de capacitación o de fortalecimiento de capacidades? Habilidades blandas, comunicación, y en suma, en realidad, el liderazgo, ¿no? Hoy día se vuelve más latente el ejercicio de liderazgo ya no solo en los niveles superiores de la organización, sino el desarrollo de capacidades de liderazgo de equipos a todo nivel. Nos quedamos con muchas ideas, les agradezco a todos, a los que nos están escuchando también, y con muchos temas más para discutir que ojalá podamos conversar más adelante. En nombre de la Pacífico Business School, estamos aquí justamente para promover estos espacios y para seguir conversando sobre cómo construir un país fortalecido, poniendo a la persona en el centro, que es un poco de lo que hemos hablado hoy día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Abel. Igualmente. Gracias a todos. Gabriel, gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, gracias.